Bueno, antes que nada, mis conflictos de interés, pues realmente participé en alguna ocasión como en una mesa redonda de expertos de nutrición parenteral para Baxter, pero fuera de eso no tengo ninguna otra relación con empresas farmacéuticas y soy miembro del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y bueno, las opiniones que se vierten aquí son mías y no representan el sentir del Consejo en conjunto, ¿no? Ahora, ¿por qué dar terapia de soporte nutricional? Todos los pacientes que están hospitalizados van a requerir cierto grado de soporte nutricional y simplemente porque los nutrientes son necesarios para cumplir ciertas funciones biológicas básicas. Inclusive los pacientes que se encuentran hospitalizados llegan, o se ha demostrado que llegan a perder una cantidad de masa muscular casi de 6-7 kilos dentro de un periodo realmente corto. De hecho, las crisis de hambruna de la Primera Guerra Mundial en la India y en África creo que han demostrado bastante bien que el no recibir la cantidad suficiente de nutrientes nunca es como muy buena idea, ¿no? Hay un problema que cada vez nos estamos dando más cuenta, que es esto que se llama desnutrición hospitalaria. Cuando los pacientes ingresan ya sea a cualquier área de un centro hospitalario, la cantidad de pacientes que cuentan con criterios diagnósticos de desnutrición puede ser de hasta el 60%, pero más importante que la prevalencia, porque se les pueden decir, bueno, son pacientes que ya traen arrastrando algo de semanas o meses previos, es esto de acá. De los pacientes que ingresan con un estado nutricional adecuado al hospital, casi el 40% sale con un diagnóstico de desnutrición. Y las causas son múltiples, ¿no? Dentro de las más importantes es que estos pacientes generalmente reciben una ingesta inadecuada y muchas veces causadas por ayunos sin ninguna indicación. Bien, ayunos para todo es buena causa para dejar al paciente en ayuno. Oye, es que va a bajar a un ataque simple, déjalo en ayuno. Oye, es que medio se distendió, déjalo en ayuno, ¿no? Y otras, obviamente, causadas por sus enfermedades, ¿no? Enfermedades del tracto gastrointestinal que pueden causar absorción, distribución o utilización inapropiadas y también requerimientos energéticos incrementados durante la fase aguda de la enfermedad. Y curiosamente, este grupo de pacientes parece ser que tiene una mayor tasa de complicaciones, tanto infecciosas como no infecciosas, generan un mayor costo durante las hospitalizaciones, tienen una mayor tasa de reingreso al hospital y son pacientes que duran más días hospitalizados, ¿no? Entonces, parece ser que la pregunta clave aquí no es de si sirve o no sirve la terapia de soporte nutricional, sino más bien cuándo iniciarla, cuál, es decir, qué vía utilizar y cómo la vamos a suministrar, tanto en dosis, como calorías y proteínas, como el tipo de fórmulas y módulos. Y también algo muy importante, pocas áreas del conocimiento está plagada de tantos mitos como es la parte de nutrición. Hay muchas cosas que ya hay suficiente sustento de que son útiles o que no son útiles y que más que nada seguimos utilizándolas más que nada por costumbre, más que por evidencia de un efecto benéfico, ¿no? Entonces, también es importante evitar la presencia de los mitos que hay, ¿no? ¿En qué consiste la terapia de soporte nutricional? Muchas veces tendemos a pensar que terapia de soporte nutricional es igual a nutrición parenteral o enteral, punto. Y realmente no es así. La terapia de soporte nutricional es una serie de terapéuticas que empiezan desde lo más sencillo, que es modificar la dieta de los pacientes. Curiosamente, todas y cada una o la mayor parte de las restricciones dietéticas que le hacemos a un paciente hospitalizado no sirven, no son útiles. Por ejemplo, no es infrecuente que ingresen los pacientes con hipertensión más X patología. No, pues déjale dieta para hipertenso, ¿no? Así, a mí así me enseñaron. Cuando yo fui residente de primer año de medicina interna, así me enseñaban. Mis R's grandes, de veras. Oye, ¿qué tiene? No, pues es cirrótico y nefrópata. Ah, dieta para hepatópata y nefrópata. Y curiosamente, por ejemplo, la restricción de sal durante el estadio de los pacientes hospitalizados realmente no ofrece ningún beneficio.
Lo único para lo que sirve es para que los pacientes ingieran menos nutrientes, porque curiosamente los pacientes hospitalizados llegan a tener alteraciones en la degustación, tienen disgeusia causada por su misma enfermedad o los medicamentos que están recibiendo. Entonces, curiosamente, la principal estrategia la primera estrategia es liberarles la dieta. Después, si esto no funciona, sigue el uso de suplementos nutricionales hasta pasar por la nutrición enteral y posteriormente la parenteral, ¿no? Como último escaño. ¿Cuándo se debe de iniciar? Depende fundamentalmente de dos cosas. Uno, de dónde se encuentra el paciente, y dos, del riesgo nutricional, que de esto vamos a hablar un poquito en un par de diapositivas, ¿no? Porque es importante saber dónde se encuentra el paciente. Esta es una gráfica que que propone Gordon Jensen en las guías de la ASPEN para diagnóstico de desnutrición, que, by the way, por cierto, hasta hace 3 o 4 años, ya existen criterios diagnósticos para desnutrición, ¿no? Si ustedes pueden ver esta gráfica aquí, esta parte roja, este es un paciente gravemente enfermo. La línea continua es un paciente gravemente enfermo que no recibe terapia de soporte nutricional. Cuando reciben estos pacientes terapia de soporte nutricional, lo único que encuentran es esto, que en lugar de que tengan una pérdida rápida de masa muscular, esto solo se detiene o se disminuye. De ninguna forma, a diferencia de lo que pensábamos hace 15 años, la fase aguda de una enfermedad durante la terapia intensiva, los pacientes van a ser capaces de hacer o mejorar o revertir un proceso de desnutrición. Eso, lo único que se ha demostrado es que cuando intentamos hacer eso encontramos mayor tasa de complicaciones, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, infiltración grasa del hígado, etc. Esto de acá arriba, en esta misma gráfica, la línea recta es un paciente que se encuentra en piso con un proceso inflamatorio, llámese una neumonía, una diarrea, ¿no?, etc. Y esto de acá es lo que se logra con terapia de soporte nutricional. Y la imagen que está aquí a la derecha es un paciente que no tiene ningún proceso inflamatorio. Por ejemplo, el epítope de este grupo de pacientes, los pacientes con anorexia, ¿no?, que con terapia de soporte nutricional llegan a mejorar. Entonces, realmente las metas que vamos a buscar son completamente diferentes dependiendo de dónde se encuentre dentro del hospital el paciente, ¿no? En cuanto a los pacientes gravemente enfermos, parece ser que el darles nutrición enteral de forma temprana parece ser que es la mejor idea, ¿no? Parece ser que hay una ventana de oportunidad. Ojo, es iniciarles, no alcanzarlos. Alcanzar sus requerimientos depende del riesgo nutricional. La nutrición parenteral probablemente sea solamente útil para aquellos pacientes que después de 7 a 10 días no se alcance al menos el 60% de sus requerimientos o el 100%, ¿no? Iniciarla antes en el grupo de pacientes que no tienen ningún riesgo nutricional parece ser que no funciona. ¿Qué hay de aquel grupo de pacientes con riesgo nutricional? Aquí es donde hay mucha controversia, hay estudios que dicen que sí sirve, hay otros estudios que dicen que no sirve, pero en general probablemente la utilidad de darles una cantidad muy grande de calorías y de proteínas en la fase más aguda de la enfermedad de los pacientes probablemente no sea muy útil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que se encuentran en un piso de hospitalización? ¿Cuándo empezar una terapia de soporte nutricional? Aquellos pacientes que tienen riesgo nutricional, todos deberían recibir terapia de soporte nutricional, es decir, todos deberían tener una valoración de tamizaje, todos deberían de tener modificaciones en la dieta, esas fases iniciales. No quiere decir que este grupo de pacientes va a requerir parenteral, ¿no?, ni enteral. Aquel grupo que no cuenta con un riesgo nutricional, pues solamente va a ser útil la terapia de soporte nutricional a aquellos que tengan menos o reciban menos del 60% de sus requerimientos dentro de los primeros 5 a 7 días, o si desde el día 1 uno sabe que ese paciente va a estar en ayuno 5 a 7 días, ¿no? En cuanto a la nutrición perioperatoria, estos son el grupo de pacientes determinados por 2 de las sociedades de nutrición clínica más importantes a nivel mundial, que es la ASPEN y la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, y esto parece englobar justamente ese grupo de pacientes que van a ser operados
y que se benefician de una terapia de soporte nutricional. Y aquí me gustaría hacer mención de la albúmina. Sí ayuda a identificar un grupo de pacientes que se beneficia, pero de ninguna forma la meta de la terapia de soporte nutricional va a ser regresarles la albúmina a 4. Generalmente es darles 7 a 14 días de tratamiento nutricional para que tengan las herramientas suficientes de soportar el estrés metabólico de un procedimiento quirúrgico, nada más, ¿no? Y esto, en cuanto a lo del riesgo nutricional, pues eso con qué se come, ¿no? Yo la primera vez que escuché esto sí me generó muchas dudas y la diferencia es muy sencilla. Una valoración nutricional per se incluye el utilizar ciertas estrategias y ciertos marcadores y ciertos estudios de imagen que no se tienen en las pruebas de tamizaje, ¿no? La evaluación del riesgo nutricional por una escala de tamizaje es una escala de tamizaje común y cualquiera que curiosamente están diseñadas para que las pueda ocupar prácticamente cualquier miembro del equipo de salud. Y si ustedes ven la cantidad de escalas que hay, se van a perder ahí muchísimas escalas, pero hoy en día parece ser que las dos más útiles son el Nutric, que solamente sirve para pacientes críticamente enfermos, y esta otra que pongo ahí en rojo, que es el NRS 2002, que curiosamente es una escala que sirve para pacientes graves, para pacientes en piso y para pacientes con nutrición perioperatoria. Curiosamente, el utilizar una escala de riesgo nutricional es parte de los puntos que evalúan agencias internacionales como la Joint Commission, ¿no? Ahora, ¿cuál vía, no? ¿Enteral o parenteral? A pesar de que estudios como el Caloris, un estudio inglés muy grande de casi 3,000 pacientes, y este otro más reciente, el NutriRea 2, que es un estudio también multicéntrico francés, ambos el diseño fue muy similar. Pacientes que no tuvieran una contraindicación para la vía enteral, los aleatorizaban a vía parenteral o enteral, ¿no? Curiosamente, lo único que arrojan estos dos estudios es que con los cuidados actuales del manejo de las bolsas y de las líneas vasculares, la tasa de complicaciones infecciosas y no infecciosas es exactamente la misma cuando se utiliza la vía enteral que la parenteral. ¿Pero por qué dar vía enteral? Bueno, simple y sencillamente, una, porque es muchísimo más barata; dos, porque es muy segura, inclusive en pacientes que reciben norepinefrina, y eso está estudiado, pacientes que reciben hasta 0.12 gamas, es muy sencillo, muy seguro utilizarla, y porque potencialmente pudiera tener algunos efectos que no son nutricionales, sobre todo a niveles de la mucosa gastrointestinal. Entonces, parece ser que la vía enteral hoy en día sigue siendo, o debería seguir siendo, nuestra primera elección. ¿Cómo vamos a suministrar la nutrición enteral? Bueno, hay varias formas de suministrarla. Una de ellas es infundirla en un periodo completo de 24 horas, que se llama infusión continua. Uno empieza con velocidades bajas y se va incrementando cada determinado tiempo de acuerdo a la tolerancia del paciente, ¿no? Aquí el nivel a donde podemos vertir los nutrientes puede ser en estómago, puede ser en intestino delgado. Cuando uno cambia y suministra la nutrición enteral de forma más rápida, se llama intermitente, ¿no? Intermitente sobre todo cuando pasamos de 240 a 760 mililitros en 20 a 60 minutos. Aquí muy probablemente no sea buena idea darle a un paciente que tiene una sonda postpilórica una nutrición intermitente, porque generalmente causa molestias, dolor, distensión y puede generar síndrome de dumping, curiosamente. Y bueno, embolos. Embolos, esta es la estrategia más sencilla para los pacientes que se encuentran en casa con una gastrostomía, y esta sí exclusivamente debería ser vertida a nivel del estómago, ¿no? Aquí literal los pacientes con una gastrostomía pueden vertir a través del orificio de entrada una lata de cualquier suplemento en un periodo de 5 a 10 minutos, ¿no? Y está la cíclica. Esto sirve para pacientes que desean solamente estar recibiendo su nutrición enteral durante la noche, y está aquí también de preferencia que sean a nivel del estómago, y hay varios pacientes que aun cuando estén postpilórica la sonda pueden llegar a tolerarla, ¿no? Fórmulas. Hay de todos sabores, colores, tipos. Generalmente se dividen por su densidad calórica en isotónicas. Todas las que tengan una caloría por mililitro son isotónicas, y en concentradas. Aquí ustedes pueden ver algunas marcas que son de especialidad y son isotónicas, por ejemplo el Enterex, y poliméricas que son concentradas, por ejemplo el Ensure Plus, ¿no?
Esa otra clasificación depende de los macronutrientes, si ya vienen semidigeridos o no. En México probablemente la única marca que tengamos de una nutrición hidrolizada sea el Alitrac, ¿no? Hasta donde yo sé. La otra forma de dividirlo es cuando tienen o no tienen fibra y las específicas de enfermedad. Y aquí es donde hay una cantidad de desinformación enorme. La mayor parte de las nutriciones específicas de enfermedad, lo único que han demostrado es que no sirven. A pesar, ¿por qué tanta desinformación? Generalmente la FDA no considera esto un fármaco, lo considera como un suplemento. Entonces la rigurosidad con la que permiten a las empresas farmacéuticas sacar la información es mucho menor que la de un fármaco, ¿no? Generalmente, y más importante, la diferencia más grande está aquí en el precio. Es un ensayo utilizando los costos de Proteinex y de diferentes grupos de latas de dos farmacias, de cadenas farmacéuticas muy importantes aquí a nivel nacional, y uno puede ver lo que costaría darle a un paciente promedio de 70 kilos a 25 kilocalorías por kilo y 1.5 gramos de proteínas, ¿no? Y puede ir desde los 311 pesos hasta esto de acá. El precio es muy similar a lo que costaría, bueno, una nutrición parenteral costaría casi 1.700, 1.800 pesos en este grupo de pacientes. Y más aún haciendo un ejercicio en una terapia intensiva con una estancia promedio de 8 camas al año, el simple hecho de darles con alguna fórmula de especialidad puede incrementar los costos anuales hasta casi 2 millones de pesos, ¿no? Por algo que probablemente no tenga tanta utilidad, ¿no? Y el grupo de pacientes que sí se benefician es muy selecto. La nutrición parenteral hay de dos tipos, periféricas y centrales, depende de la osmolaridad. Generalmente las nutriciones parenterales periféricas necesitan un volumen mucho mayor para alcanzar la cantidad suficiente de nutrientes, por eso es que son muy poco utilizadas. Y generalmente la vía periférica a través de la cual se suministran tendría que ser exclusiva de esta, ¿no? Es decir, si tiene además otros fármacos, tal vez el paciente necesitaría 2 vías venosas periféricas, ¿no? Por eso es que generalmente estas, es parte de las cosas curiosas que tienen en contra de versus las centrales, ¿no? Ahí ustedes van a leer en la literatura, sobre todo la literatura en inglés, que hay algo que se llama mezclas de nutrientes totales y hay bolsas 3 en 1. Esta es una bolsa 3 en 1, es las que rompemos y se mezclan, ¿no? Y esta de acá son las que fabrican en la farmacia de los hospitales. La diferencia es que esta ya viene con una cantidad X fija de macronutrientes. La otra yo las puedo modificar. Esta de acá no trae vitaminas ni trae trazas, yo se las tengo que adicionar. Esta de acá yo les puedo modificar inclusive la cantidad de electrolitos que tienen, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a las formas de infusión, ahí podemos darlas de formas continuas o inclusive cuando las suministramos para menos horas que para 24 horas, se llaman cíclicas, ¿no? Esto es muy útil para pacientes que se encuentran con nutriciones parenterales domiciliarias y que generalmente hacen sus labores durante el día y en la noche llegan y se conectan a su acceso venoso central, ¿no? Es muy útil. De hecho, hace poquito tuvimos un paciente que mandamos así a casa y hasta ahorita, hasta donde tengo entendido, está bastante cómodo, ¿no? Y bueno, ya terminando, las conclusiones, pues la terapia de soporte nutricional es bastante útil. Cuándo iniciarla depende del tipo de paciente y sobre todo del riesgo nutricional. Los invito a que revisen la escala NRS 2002, una escala sencillísima de hacer. Siempre tendríamos que buscar la vía menos invasiva en primer lugar y bueno, la forma de suministro tiene que adaptarse al paciente. No tenemos que adaptar al paciente a la forma de suministro de nutrición, ¿no? Y probablemente la utilidad de las fórmulas especializadas solamente en pacientes muy bien seleccionados. Muchas gracias.